Y estamos retomando este ciclo de programas después de un pequeño lapso de descanso por el tema de Semana Santa y otras actividades que hacían difícil que podamos cumplir con ustedes, quienes siempre nos están siguiendo, pero ya estamos otra vez juntos, primero y luego para celebrar este gran día de la Divina Misericordia, en el cual entonces a todos los que nos siguen y son devotos de Sor Faustina Kowalska, que estén, no sé si ella ya está para beatificación, Arnaldo, Sor Faustina Kowalska, o todavía, pero creo que está por ahí, ¿eh? Como para beatificarse ella. Justamente ella que tuvo la visión del divino Santa Faustina Basileia. Santa Faustina ya, ella creo que sí, fue santificada ya, ¿verdad? Santa Faustina Kowalska. Mi hermano que está en Miami es un gran devoto, así que saludo a Juan Ángel que está con su familia ya puesto. Y antes de empezar este programa, entonces, ¿quién les habla? Charlie Bordón, bienvenido a este episodio 50 o no, séptimo de Los Hijos del Trueno. Siempre nos ponemos en presencia de la Virgencita de Cacupé, de nuestra Madre María, en su advocación. Y también hoy tenemos un nuevo integrante que es San Miguel Arcángel, la nueva imagen que nos acompaña, que fue un regalo de mi hija que me trajo de su último viaje. Me dijo que siempre me va a acompañar para alejar a todos los demonios del programa. Así que muchísimas gracias, Manny. Desde aquí está presente el regalito que me trajiste, así que estamos. Santa Eh, Faustina fue beatificada el 18 de abril y fue canonizada el 30 de abril. por San Juan Pablo II, ¿verdad? Sí, Sí. ambos. Ya me parecía. Entonces, eso, hoy la Divina Misericordia, ¿verdad? Creo que es una gran devoción. Bueno, como siempre sabemos y como ustedes conocen, el primer bloque siempre nos dedicamos al santo de la semana. Este santo en realidad es una santa. Es una santa que es italiana. Fue también justamente una santa que era muy devota del Sagrado Corazón. Estamos hablando de Santa Gemma Galgani. Santa Gemma Galgani es una santa que murió muy joven, ¿verdad? Pero dejó una huella muy grande dentro de lo que es el catolicismo y la devoción a nuestro Señor. Esta es la familia que fue quien le adoptó, pero ese posterior, ese, mi estimado, ese, todavía no viene. Ella es Santa Gemma Galgani. El que vimos recién es una familia que la adoptó, que vamos a ver después más adelante, ¿verdad? Gemma Galgani se llamaba Gemma Humberta María Galgani. Nació el 12 de marzo de 1878 en la aldea de Camigliano, en el municipio de Capanori, provincia de Lucca, Italia. Gemma fue la quinta de 8 hijos y la primera hija de los 8, ¿verdad? El resto de los mayores eran hombres, ¿verdad? Su padre se llamaba Enrico Galgani, era un farmacéutico. Poco después, creo que tenemos una foto de sus padres, de los padres de Enrico y Aurelia, que se llamaba su mamá. Hay una foto por ahí de sus padres. Poco después de su nacimiento, Gemma se mudó con su familia a Camigliano, a una casa más grande. Evidentemente, como eran ya muchos integrantes, se tuvieron que mudar, ¿verdad? En la ciudad de Toscana de Luca, que es donde al final se queda y ahí es en donde ella recibe sus éxtasis y sus pasajes de misticismo que vamos a ver en breve, ¿verdad? Sus padres se trasladaron a Luca para ampliar justamente las oportunidades educativas de todos sus hijos, que eran muchos. Desde pequeña, Gemma Galgani conoció lo que era el sufrimiento. Era una chica que sufrió mucho. Esta es Gemma Galgani y su hermana de niño. Ya empezaban ya cuando eso era las fotografías tipo daguerrotipo y esta es Gemma Galgani siendo niña. Perdió a su madre justamente más o menos cuando tenía esta edad que tenemos. Su mamá se llamaba Aurelia Galgani y murió de tuberculosis, quedando ya huérfana de madre. Estamos viéndole acá a Gemma Galgani de adolescente. La enfermedad que padecía ella era tuberculosis y durante 5 años le atormentó esta enfermedad a su mamá. Luego, su querido hermano, que siempre le cuidaba y que estaba siempre con ella, que se llamaba Gino, falleció también a causa de la misma enfermedad
mientras su hermano estudiaba para el sacerdocio. O sea, su hermano estaba en el seminario y el sacerdote enfermó de tuberculosis y falleció. Y a partir de entonces, quien se hace cargo de la familia y de la crianza de sus hermanos menores al menos fue Gema, tarea que realizó junto a su tía Carolina. Rechazó durante su juventud 2 propuestas de matrimonio y se convirtió en ama de llaves de la familia Giannini, que es la que vimos al comienzo. Esta familia Giannini era una familia muy acomodada que le tomó a Gema Galgani como hija adoptiva. Si bien trabajaba ella como ama de llaves o como sería como una empleada, ella no la trataban como tal, la trataban como hija, pero con la figura de que estaba ahí como empleada. Una familia que le apoyó mucho y que le ayudó en todo momento a Gema. Gema siempre fue reconocida por por la enfermedad que siempre le marcó. Ella era una mujer que era de salud frágil. Obviamente, al quedarse ya huérfana desde temprana edad, las necesidades no se hicieron tardar. Entonces, la pobreza le marcó, la orfandad le marcó y también la enfermedad. Imagínense qué combinación muy mala, ¿verdad? Que digamos, pobreza, orfandad y enfermedad. Mucha gente, nosotros justamente por la enfermedad, de repente nosotros estamos mal o queremos, no sé, reclamarle a Dios o estar, no sé, diciéndole por qué me envías esto, por qué me envías lo otro, y viendo acá cómo se comportaba Gema Galgani con todo este cúmulo de cosas negativas, vemos que la santidad puede tocar en los lugares y en los corazones más sufrientes. Vamos, por ejemplo, una de sus frases que ella decía siempre, que como ella siempre en los momentos de dolor se apoyaba mucho en Jesús, en el Sagrado Corazón de Jesús, que era muy devota, ella decía siempre la primera frase tenemos unas cuantas frases ahí, Arnaldo. La primera se llama: si supieran lo que es amar a Jesús, morirían de alegría. Ella repetía mucho eso cuando le preguntaban cómo es que podía ella soportar tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta enfermedad. Este es lo que ella respondía. Se sabe por su biógrafo, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Era un padre, su confesor. Desde joven entonces esta chica Gema Galgani vivió una profunda vida de oración. Dice justamente su biógrafo y confesor, dice que pasaba muchas horas frente al crucifijo y le hablaba a Jesús como si fuese su amigo, como si fuese un allegado, o sea, como si fuese alguien, como nosotros decimos, tu café, ¿verdad? Tu socio, tu amigo. Bueno, ella le dice que le trataba como si fuese de una amistad de años, dice que le trataba horas y horas, se pasaba hablándole a Jesús. Como ella deseaba consagrarse a Dios, pero su salud era frágil y justamente las circunstancias de orfandad y de pobreza en el cual ella estaba viviendo le impedía, lejos de frustrarse por no poder hacer y cumplir con lo que ella quería, ofreció todo eso al Señor como sacrificio por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio, por todos los males para paliar. O sea, el sufrimiento ofrecido como donación. Esa es una manera muy linda, muy santa de ofrecer el sufrimiento mucho. Hay gente que está sufriendo. O sea, hay gente que sufre todos los días. Hoy nomás ya, justamente me acabo de enterar del sufrimiento de uno de nuestros grandes televidentes, que es don Fabio, ¿verdad? Que ahora justamente está hospitalizado por el sufrimiento. Es un método que Dios toca el corazón para poder santificar. La semana pasada y la anterior nosotros estuvimos pasando también por un momento muy difícil con mi papá, que estaba sufriendo bastante por el tema de sus pulmones. Entonces nosotros también acá desde el Hijo del Trueno le damos fuerza y acompañamiento para que ese sufrimiento puedan ofrecer a Dios y que a partir de él puede generar cosas buenas y frutos muy buenos de los ofrecimientos de tu sufrimiento. Ofrecer
el sufrimiento a Dios. Gema tenía también una frase justamente sobre eso, sobre el tema del sufrimiento. Decía, Jesús, yo quiero sufrir por amor tuyo, pero sufrir en silencio. Esa era otra característica, el silencio y la humildad. No, como decía justamente en uno de los evangelios sinópticos, dice que cuando uno hace ayuno, debe lavarse la cara para que no se note de que estás haciendo ayuno. Bueno, el tema de ofrecer sufrimiento no es tampoco deformar toda tu cara y hacer como para que se note de que estás ofreciendo tu sufrimiento a Dios, sino hacerlo en silencio. Como decía justamente Jesús, cuando vas a orar, ora en tu habitación y en el silencio, ahí Dios te está escuchando. Gema buscaba, por lo tanto, no buscaba ser vista. Y lo que buscaba era una santidad escondida, silenciosa y vivida en la intimidad de su corazón, en consonancia con el corazón de Jesús, el sagrado corazón de Jesús, a quien ella era muy devota. Y allí, en el silencio, en ese silencio de Gema, es cuando Dios comienza a concederle gracias extraordinarias. Ya estuvimos hablando acerca de gracias, pero ahí es cuando Dios empieza a manifestarse en ella. Fue ella una de las más grandes místicas del siglo XX. Según la biografía escrita, y ahí hablamos justamente de quién es el que tiene registro de esto y por qué sabemos con mucha certeza qué es lo que pasó con ella, es su director espiritual, que se llamaba Germano Ruopolo. Este es el padre pasionista, tiene justamente uno de los símbolos, está en su pecho, es el de los pasionistas, que es la pasión de Jesús, ¿verdad? Y él fue el confesor y director espiritual de Gema Galgani. Y le comentó, y le podía, justamente como era confesor, dice que comenzó a manifestarse unos estigmas en Gema Galgani el 8 de junio de 1899 a la edad de 21 años. Dice que afirmó también haber hablado con su ángel de la guarda, con Jesús, con la Virgen María, y dice que con otros santos. Creo que hay muchos santos que tuvieron este tipo de gracia. San Pío Pietrelcina creo que también hablaba con sus ángeles y tenía justamente los estigmas y todo eso. Dice que uno de sus santos con quien más hablaba era Gabriel de Nuestra Señora de los Dolores. Yo no sé si es este San Gabriel de la Dolorosa que habíamos visto, no recuerdo bien, ¿verdad? Pero creo que era así. Según los testimonios, justamente más todavía de su confesor, dice que a veces recibía mensajes especiales de ellos sobre eventos presentes y futuros. O sea que ella podía saber cosas que iba a pasar o que estaban pasando estando ella en cama y postrada justamente por una enfermedad y sus dolores. Con su salud deteriorada, Ruopolo, o sea, su confesor, le indicó que rezara por la desaparición de sus estigmas para que librarle del dolor que padecía. Ella lo hizo, dice que las marcas desaparecieron y dijo que a menudo recibía ataques del diablo. Evidentemente, cuanto más uno se acerca a Dios, más recibe tentaciones y el diablo más ataca. ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere es alejarte de Dios. No quiere que te acerques. Entonces, cuando más uno está en sintonía con Dios y empieza a desarrollar esos eventos místicos como él, el demonio hace ahí sus apariciones. Es más, en uno de sus notas que ella escribía, el demonio dice que tanto le odió que le quemó la hoja de su bloque de notas. Ahí está. Justamente está expuesto en una catedral, Arnaldo, ¿verdad? Esta es sus notas de su oración y todo. Bueno, ese está todo así porque el demonio dice que le quemó su hoja. ¿Te puedes imaginar? Creo que el cura de Ars también el demonio le quemaba su cama y eso así medio... O sea, el demonio se puede manifestar, si Dios permite, obviamente, para mayor gloria de la persona que está padeciendo o para la conversión de otros pecadores a través de esta experiencia de la intervención divina. Es terrible, ¿verdad? Porque se nota como incluso parece que tocó una mano que estaba en llama. O sea, estudiaron muchísimo este caso y por eso está expuesto en un museo esto. Parecía que el demonio quiso arrancar las hojas y de paso quemó. ¿Te puedes imaginar? Es algo terrible, ¿verdad?
que es algo que, por lo visto, los santos siempre están en contacto con el demonio y le están atacando, le están haciendo hacer de que se aleje de Dios, obviamente. Dice que Galgani experimentó estos estigmas, como dije, ¿verdad?, en la fiesta del Sagrado Corazón, y escribió ahí ella algo el día en que tuvo su estigma, ¿verdad? Dijo: sentí una profunda tristeza por mis pecados, tan intensa que jamás he vuelto a sentir algo semejante. Mi voluntad me hizo detestarlos todos y prometer voluntariamente sufrir todo como expiación por ellos. Entonces, los pensamientos se agolparon en mi interior y eran pensamientos de tristeza, amor, temor, esperanza y consuelo. Galgani era encontrada, dice, frecuentemente en estado de éxtasis. También se decía que ella levitaba, o sea, que se separaba del suelo, ¿verdad? Afirma que en una ocasión, mientras sostenía el crucifijo en su comedor y besaba las heridas del costado de Jesús, se le encontró levitando del suelo, en estado de éxtasis. Gema escribía así su unión que tenía con Jesús, ¿verdad? Es otra de las frases. Dice: sentí un dolor tan fuerte, pero al mismo tiempo una paz tan grande. Ese creo que está ahí, Arnaldo, esta frase. Al mismo tiempo una paz tan grande que no sabía si estaba en la tierra o si estaba en el cielo. Es decir, que cuando entraba en éxtasis, ella perdía la noción de la realidad. No sabía, es como entrar en otra dimensión. Para ella el sufrimiento no era fin en sí mismo, sino un lenguaje de amor. ¿Te puedes imaginar a alguien que opine que el sufrimiento y el dolor sea un lenguaje análogo? ¿Qué conversión, ¿verdad? Y tenía otra frase ella, que está también ahí: no se puede amar a Jesús sin amar la cruz. Y esto es categórico eso. Nadie nos puede seguirle a Jesús, no puede decirse que es su discípulo o su apóstol, sino amar la cruz. La cruz es redención, la cruz es la salvación. Mediante la cruz nos salvamos, mediante la cruz nos redimimos, mediante la cruz se nos depura de todos nuestros defectos. Por eso decía él: ¿me querés? Toma tu cruz y sígueme. Y cada uno tiene una cruz diferente. Cada uno tiene la cruz que le corresponde. Cruz chica, cruz grande, cruz de todas clases. Cruz que se plaguea mucho. Cruz que es halagán. Cruz que es... cada cruz. Claro. O la cruz de nuestros propios defectos. O sea, cada uno cargue con su cruz. Es decir, llevar eso y tratar de ser cada vez mejor. Ser santo. A pesar de estar en estas gracias místicas, Gema fue incomprendida en su tiempo. Eso es normal. Nadie es profeta en su tierra. Y siempre la gente que abajo, hasta cuando está haciendo algo bueno por el Señor, la gente viene y empiezan a ir las críticas. Eso es normal. Fue incomprendida, juzgada y puesta a prueba. El médico, que se llamaba Pietro Pfanner, quien conocía a Galgani desde que era niña, examinó, dice, sus estigmas, y en su opinión las marcas eran signos de comportamiento histérico. No le creyó, ¿verdad? Y sospechó de que Gema se podría haber sufrido algún tipo de neurosis, no más. Claro. Si se escuchan eso es el tiempo. La iglesia, por su parte, obviamente examinó cuidadosamente cada detalle de su vida y de las notas de su confesor, y ella aceptó todo lo que decía la iglesia de ella con humildad. A veces no le creían, a veces decía que era histérica, a veces que estaba loca, o a veces que... Ella aceptaba todo eso con humildad y en silencio, en silencio. Nunca se creyó nada especial. ¿Y qué decía ella? Otra frase que está ahí: yo no soy nada, Jesús lo es todo. Repito, yo no soy nada, Jesús lo es todo. Esta humildad profunda es una de las marcas más bellas de su santidad. Gema obedecía, callaba y confiaba. Después ya, a los finales ya de su vida, en 1903, le diagnosticaron tuberculosis y entró en un largo y doloroso declive, acompañado de varios fenómenos místicos. A medida que ella estaba por unirse, que cada vez se le manifestaban más los fenómenos místicos. Una de las religiosas enfermeras que la atendió dijo que hemos atendido muchísimos enfermos, pero nunca habíamos visto nada igual.
por las enfermedades y las cosas que pasaban ahí cuando ella estaba en agonía. Al comienzo de la Semana Santa de 1903, su salud se deterioró rápidamente. Imagínense, Semana Santa que acabamos de pasar, fecha clave, fecha en la cual todo cristiano está en una unión más profunda con Dios. Bueno, en Semana Santa de 1903 se deterioró y para el Viernes Santo ya sufría enormemente. Falleció finalmente en una pequeña habitación frente a la casa de los Giannini, que era justamente la familia que la adoptó, el 11 de abril de 1903. ¿Sabes cuándo? Sábado Santo. Sábado Santo. Así moría la joven Galgani a los 25 años, consumida por la enfermedad, pronunciando el nombre de Jesús con amor. Después de un examen exhaustivo de su vida por parte de la iglesia, Galgani fue beatificada el 14 de mayo de 1933 y canonizada el 2 de mayo de 1940. Las reliquias de Galgani que se conservan en el santuario de Santa Gema está asociado al monasterio pasionista de Lucca, Italia, y tiene una efigie, que es la que estamos viendo. La efigie de bronce sobre su tumba fue esculpida por Francesco Nagni y en 1985 su corazón fue depositado en el santuario de Santa Gema en Madrid. ¿Qué podemos nosotros aprender de Santa Gema Galgani hoy, 2026, abril? ¿Qué podemos nosotros sacar de ella, de su vida? ¿Qué nos puede enseñar? Uno, a amar la oración sencilla, hecha desde el corazón. A no huir del sufrimiento, sino ofrecerlo a Dios con fe. A vivir la fe en silencio, sin buscar reconocimiento. Y a mirar la cruz no como una derrota de la muerte, sino como un camino de amor y de salvación. Así que, como decía ella, confíen en Jesús, Él nunca abandona a quien se abandona a Él. También ella decía eso. Así que, bueno, vamos a entonces ofrecer todo nuestro sufrimiento de acuerdo al ejemplo de Santa Gema Galgani, menos lo que resta de todo lo que resta de este domingo, al menos hoy, para poder dedicarnos entonces después a la segunda parte, después de leer todos los mensajes que tenemos, que hasta ahora todavía no tenemos ningún mensaje, antes piensan que ya se acabó el programa. Pero no importa. Vamos a estar entonces después hablando de algo súper mega importante. La Pascua, ¿qué pasó? Vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Qué es la Pascua y por qué lo celebramos? En breve, después de este pequeño corte. Así que quédate prendido a tu canal. Bienvenidos de vuelta. Estamos en una pequeña discusión de saber qué es lo más importante que estamos hablando justamente con Arnold. O la Navidad o la Pascua. ¿Qué es más importante para todo cristiano? ¿La venida de Dios, que era que se hizo hecho hombro, ¿verdad? ¿O su poder restaurador y liberador en la Pascua, que resucitó de entre los muertos? ¿Pascua o Navidad? Déjenme pues saber. ¿Qué es más importante, Pascua o Navidad? Hoy nosotros vamos a recordar en este bloque el evento más importante dentro del calendario litúrgico, ¿verdad? Por eso que no sé si sea el evento más importante porque está la Navidad. Pero para mí la Pascua, dentro de mí, ¿verdad? Lo que yo creo es justamente su acción liberadora, su entrega y darnos justamente su cuerpo y su sangre, que es la Pascua. Entonces, hoy vamos a celebrar lo que es la Pascua. Pero para eso tenemos que asociar justamente de dónde viene, pues tenemos que recordar a todo lo que es la Pascua judía. Allá, ¿verdad? Que obviamente en esta Semana Santa estuvieron, si es que vieron otra vez, con Moisés y Ben-Hur y todo eso, nos hace recordar qué es lo que nosotros celebramos. Pues todo eso, ese compendio de cosas que han pasado, es lo que nosotros celebramos, la Pascua judía, el Pesaj, como se le llama, ¿verdad? Vamos a hacer primero un resumen de qué es la Pascua judía, para después nosotros entender qué es lo que es la Pascua que nosotros celebramos. Primero, sabemos que Israel vivió en Egipto durante 400 años, ¿verdad? Básicamente lo que vivieron los moros en España, ¿no? 400 años. Opresión, trabajo, esclavitud, sufrimiento, o sea, todo lo peor. Entonces después el pueblo llama y dice, queremos liberarnos de los
egipcios. Entonces Dios envía un liberador, Moisés. Moisés, a través de él se cumple una liberación, y es lo más esencial es eso, de que la liberación culmina en una noche cuando los judíos salen de Egipto, ¿verdad? Cuando salen. ¿Qué es lo que pasa en esa noche? En esa noche de que el ángel de la muerte pasa y el faraón le libera a todos. Uno, de que Dios ordena que se coma un cordero sin defecto. Dos, que sea sacrificado a la noche. Tres, su sangre se tiene que poner por los dinteles de las puertas para que cuando pase el ángel no le dé la muerte a los que están ahí. Y lo último, se tiene que hacer una cena. Se tiene que hacer una cena ligera, rápida, celebrada en pie, listo para partir. Entonces, todos estos elementos juntos es lo que hacen la Pascua. Y es lo que los judíos lo vienen celebrando y recordando año tras año. Todas estas cosas. Entonces, el cordero, el sacrificio del amanecer, la sangre y la cena. El tema de pintar siguen haciendo ahora los judíos. Sí, el tema de muy buena tu pregunta. El tema del pintar de los dinteles con la sangre del cordero se resume en el cáliz con la sangre. El cáliz de la sangre, ¿por qué? Porque lo que tenían que pintar por el dintel era con sangre del cordero. De alguna manera tenía que mostrar eso. Entonces, ¿cómo es con el cáliz? Se recoge la sangre y se pone. Entonces, lo que ahora se hace es beber eso en la cáliz, ¿verdad? En esa noche, el ángel de la muerte pasa. Y donde hay sangre, la muerte no entra. Donde hay la sangre liberadora. Por eso que es mega importante la sangre de Cristo. El ángel pasa. No te toca si la sangre de Cristo está contigo, ¿verdad? Israel es rescatado entonces esa noche de la esclavitud. Cruza el Mar Rojo, deja detrás las cadenas de la esclavitud en Egipto y comienza una vida nueva. Esa básicamente es un resumen, mega resumen de lo que es la Pascua judía. Y todo eso ellos recuerdan año tras año en la fiesta del Pesaj o la Pascua, ¿verdad? Ahora, nosotros acá tenemos que tener una pregunta mega importante. Esa liberación que tuvo Israel de los egipcios era una liberación definitiva. La esclavitud de los egipcios fue real, sí, pero no era. Ese era tipo una prefigura o le estaba Dios enseñando de qué es lo que se tenían que liberar. Cómo de liberarse de esa esclavitud. Pero la esclavitud es mucho más profunda esa esclavitud. ¿Por qué? Porque con los años se dieron cuenta los judíos que lo que realmente le estaban liberando Yahvé del egipcio era la esclavitud del pecado. Y una muerte peor a la muerte física, que es la muerte eterna. Eso es lo que le estaba liberando la Pascua, esa celebración de comer el cordero. En la cena se tiene que comer el cordero y la sangre poner por los dinteles, ¿verdad? Bueno, todo eso de la Pascua judía se cumple al final, posteriormente en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, podemos decir de que eso es una figura. O sea, todo lo que es la Pascua judía es una figura, una sombra, una preparación, un anticipo. Es una prefigura de todo lo que iba a pasar después. O sea, Dios le estaba enseñando año tras año, siglo tras siglo, muchos años antes, cientos de años, todo eso que venían celebrando, le estaba enseñando qué es lo que tenían que celebrar para entender realmente qué es lo que era. O sea, que era tipo una previa, tipo el tráiler, que ahora nosotros decimos la película. Vamos, el tráiler de la película. O, ¿cómo que se dice el tráiler de la película de otra manera? El avant premier. La película ya, ¿verdad? Sí. El avance de la película. Bueno, sí. El avance de la película era la Pascua judía. No era la película. Ahora, el cordero, ¿por qué era un ejemplo? ¿Por qué era un avance? ¿Por qué era una prefigura? ¿Verdad? Porque el cordero sin defecto anunciaba otro cordero verdadero. Ese es uno. La sangre en las puertas anunciaba otro tipo de sangre que te iba a liberar de la muerte. Y el paso del Mar Rojo
era otro tipo de paso. Ibas a cruzar para ir de la muerte a la vida. Ellos iban a estar en una tierra prometida. Bueno, con nosotros, con este cordero, vas a ir a la vida eterna. Otra, la liberación del pecado, en este la liberación de todo lo mundano para ir a encontrarte con Dios. Es un paso. Por eso la Pascua quiere decir paso de un lugar a otro, un cambio. Ahora, llega entonces la plenitud, llega el cumplimiento de todo lo que eso estuvieron celebrando y se celebra la verdadera Pascua. Jerusalén, Pascua judía, y aparece Jesucristo, que es lo que celebramos hace poco nomás en la Semana Santa, ¿verdad? Él celebra de vuelta la misma Pascua con sus judíos, la misma Pascua. Justamente ahí tenemos el video en el cual estamos viendo, él celebra. Pero esa noche en la cual él estaba celebrando la Pascua, cambia algo. Jesús no señala un animal, o sea, no hay un cordero que se tiene que sacrificar. No existía la Pascua judía sin un cordero, no había. Pero Jesús celebra la Pascua sin el cordero. Evidentemente, ustedes televidentes ya saben por qué. Porque el cordero iba a ser él. Él iba a ser el cordero. Y señala justamente él eso en los que recogen los evangelios. En la cena, en ese momento en el cual la sangre él están pasando. Después, posteriormente, con la venida del Espíritu Santo, los apóstoles entendieron qué es lo que estaba pasando. Pero en realidad al comienzo no entendían. De que todo lo que estaba escrito y lo que venían celebrando estaba culminándose esa noche. Esa misma noche que nosotros también celebramos posteriormente, ¿verdad? Pero nosotros celebramos la cena del Señor en cada misa. Todo eso Jesús ya sabía, estaba preparando y le estaba preparando a su discípulo. Él era el Cordero y él dijo esa misma noche, que cuando se instituyó el sacerdocio, él dijo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y después, ahí entendieron ellos que el Cordero él era. Porque él anteriormente le había dicho, Moisés les dio de comer a ustedes el maná y se murieron. Yo les voy a dar la verdadera comida para que ustedes nunca se mueran. Y él era. ¿Quién es? Yo, tiene que comerme a mí, tiene que comer mi carne. Y era un cordero. Él era el cordero. Y todos ellos entendieron ahí. Por eso el pan se convirtió en un cordero. Y después, posteriormente, la sangre que iba en los dinteles para que te libere de la muerte, él dijo, esta es mi sangre, la sangre del cordero, que va a ser derramada para el perdón de los pecados. Porque el dintel te liberaba de la muerte del pecado. Y eso le explicó a cada uno de los que estaban ahí en esa cena, entendió perfectamente, menos uno, ¿verdad? Obviamente que después le traicionó. Pero Jesús también ya sabía eso. Ese tenemos que ver en un tema, vamos a ver en un programa posterior. Ya sabía Judas Iscariote que iba a ser condenado o no. Muy, muy interesante, ¿verdad? Entonces, ese cordero verdadero, sin defecto, inocente, es entregado libremente. Él mismo se entrega libremente para el sacrificio que se tenía que hacer. Acuérdense de que el cordero se tenía que sacrificar esa noche antes de salir de Egipto. Entonces, ese cordero tiene que ser sacrificado también libremente en esa noche para liberar. O sea, todo eso Jesús sabía perfectamente esa noche. Y yo creo que aparte de todo lo que estaba pasando, como toda cena judía, él le estaba explicando eso a cada uno de los apóstoles. Por eso es que se entiende perfectamente de que Jesús es el cordero y el pan de vida. Él le estaba explicando eso. Después de eso pasan a ¿cómo se llama? El Monte de los Olivos, ¿verdad? Donde él se va a hacer la pasión, ¿verdad? Ahí reza, la agarran, ¿verdad? Después ya le condenan y después agarra su cruz, que es lo que estábamos hablando esta mañana, recién nomás agarra su cruz y le crucifican. ¿Y qué pasa ahí?
La palabra que tenemos que tener siempre en cuenta cuando Dios, la última palabra de Jesús en la cruz, todo se ha cumplido. En realidad todo se ha cumplido, que todo se ha acabado. Todo eso que durante años estuvieron festejando y celebrando los judíos de la Pascua, al fin se cumplió. Porque ese, como les dije, una prefigura, se estaban preparando. Era el tráiler de la película. Bueno, ahí se cumplió la película. Y él dijo, todo se ha cumplido. Y después, dando un grito, exclamó y entregó su alma. Ahí se cumplió. Ahí la Pascua verdadera. Ese es el momento real. Israel, que era esclavo, la humanidad ahora se convirtió en esclava del pecado. ¿Qué es lo que estabas hablando y qué es lo que él estaba liberando, verdad? El faraón que oprimía y el pecado que dominaba. También eso libera a él. El cordero que era sacrificado y Cristo que es entregado y muerto. Es un paralelismo total, igualito. Lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo que pasa en el Nuevo. La sangre salvadora de la muerte física por el intel es la sangre de Cristo que salva de la muerte eterna. De la muerte eterna es lo que nos salva. Y el mar rojo que pasa del pueblo para irse a la libertad en su tierra prometida es el sepulcro vacío de Jesús que nos abre hacia el camino al cielo, nuestra tierra, nuestra Jerusalén eterna. Cuando nosotros muramos, ese es el verdadero lugar donde vamos a irnos. Ese es el momento de la liberación de Moisés. Qué grande. Entonces, volviendo a lo que nosotros estábamos diciendo, las dos Pascuas se juntan en ese momento de Jesús en la cruz. Y eso es lo que nosotros celebramos el domingo, este sábado. Si ustedes se fueron o se van al menos, o sea, se acostumbran, como a mí me gusta muchísimo, irse el sábado en el pregón pascual, todo ocurrió en esa noche que el faraón le iba, o sea, que el ángel de la muerte pasó y mató al hijo del faraón. Esa noche en la cual el faraón dijo, váyanse. ¿Qué es lo que decía esa noche? Pues es lo que en el pregón pascual se canta. Y que a mí me llega muchísimo cada vez que se canta el pregón pascual. Es más o menos así. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso. Esta es la noche, ese es el día, ese es el resumen, ese es el compendio, ese es donde están todos unidos, todo lo que había pasado anteriormente para que Jesús nos libere de la muerte eterna, ¿verdad? Estamos hablando. Por eso la Pascua, yo quería justamente este programa dedicarle con bastante detalle al menos en esto, para que ustedes aprendan de que todo lo central que nosotros celebramos cada domingo, ahí se repite esa Pascua, es mega, súper importante lo que pasó el domingo pasado en Pascua. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacer es a nosotros mismos, ¿verdad? Esa sangre que derramó Jesucristo, ese cuerpo que Él entregó, sigue dándonos a nosotros ese paso, cambio, el cruzar por el Mar Rojo, el liberarte, sigue a nosotros dándonos ese cambio de miedo, del miedo a la incertidumbre a la esperanza, a una esperanza que nosotros tenemos que tener. Sigue marcando el paso del pecado nuestro a un perdón de Dios, en el cual tenemos que reconocer nuestros pecados para que Dios nos perdone. Y lo más importante, seguimos nosotros pensando que en algún momento vamos a morirnos y vamos a necesitar esa vida eterna. Esas son preguntas que nos tienen que hacer siempre en el día de la Pascua. Charlie. Esperanza, perdón y vida eterna, señor. Sí, para irnos por términos correctos, o sea, significados, ¿verdad? Sí. Y ahí es la implementación de todo esto que dijiste, ¿verdad? El Sí. significado de Pesaj
Pesaj, el paso, sí, la Pascua. significa salto o pasar por encima. Ellos, los judíos, hasta hoy en día tienen ese en su Pascua, el Pesaj, es el paso que hizo la muerte, como bien lo dijiste, por las puertas, saltear, pasar. Sí. También está el paso del pueblo judío por el mar Mar Rojo. ¿verdad? Sí. Ese también llevó ese significado para ellos. Y para nosotros ese paso de la muerte a la vida. A la vida. Entonces es el mismo término, es el mismo pasar, es el mismo pesar, esa misma Pascua. Es el mismo paso. Sí, es el significado, pero aplicado en distintas maneras, ¿verdad? Primero, dejar de pasar esa muerte para mantener la vida, en principio, que era para los judíos, porque eso fue lo que pasó. La muerte pasó por encima de la puerta, ¿verdad? Para Claro, no llegar. pasó de largo. Pasó de largo. Salteó. Y este es el paso. Ese es el paso, pasó. Sí, pasó por encima, pasó De lado. Pasó de largo. Pasó del costado, o sea, Y pasó- para nosotros hoy es el pasar de la muerte, que fue Jesús, de la muerte Sí. a la vida. Y es lo que nos promete hoy con el tema, con su muerte, es nuestra resurrección, nuestro paso de nuestra muerte a una vida eterna, si es que ya llega el tema de la conversión personal y todo Claro, eso, ¿verdad? claro. Acuérdense justamente también tiene mucho que ver esta conversión personal que está diciendo Arnaldo de la lectura de hoy. Muchos somos como Santo Tomás. Queremos tener la experiencia de Gemma Galgani. Queremos tener esta experiencia mística en la cual vemos cosas, sentimos cosas, levitamos. Bueno, no es necesario. Jesús mismo dice, ¿tú crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Nosotros estamos seguros de esto, nosotros estamos seguros de la fe es esa, la fe es la seguridad de creer de que existe el paso, la Pascua a la vida eterna y que nosotros tenemos que estar pendientes, tenemos que estar con nuestra cruz a cuestas, preparándonos para irnos a encontrarnos con Él, que seguro que nos estás esperando ya, que es segurísimo. Así que, señores, espero que el programa les haya gustado. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Otra vez vamos a ver si ya con Derly también, ya que esté acá con nosotros para el programa. Así que, Charlie, antes, hoy termina la Pascua como tal. Para la iglesia era un solo día desde el sábado de gloria, desde la resurrección, hasta hoy es un solo día para la iglesia. Y hoy termina la Pascua. por eso Hasta que hoy todos los días se cantaba el Gloria y cosas así. Todos los días, durante Todo. toda la semana. Sí, Bien, señor. a mí me Porque pareció para- en mi es breviario un- yo todos los días lo mismo rezaba. Sí, y para la iglesia es hoy. Por ejemplo, el sacerdote siempre decía, en esta noche o en este día de Pascua, en este día de resurrección, ahora va a decir en este tiempo de Pascua, en este tiempo de claro, resurrección. claro, Ahí está la diferencia. Hay que prestar mucha atención cuando se celebra Claro, la misa, ¿no? hay Es que que prestar atención. Sí. Y Entonces, esas son... Ahora empieza el tiempo de la preparación para la venida del Espíritu Santo. Sí. Pues siempre el tiempo pascual todavía. Tiempo pascual Durante es un 50 días. tiempo, a partir de mañana empieza el tiempo de Pascua. El tiempo de Pascua. Sí, hasta ayer, hasta hoy es la Pascua. Sí. Todos los domingos se tiene que encender el cirio pascual. Sí, sí. Durante todos 50 días se tiene que Sí. encender el cirio. No, o sea, todos los días, todos los días. Todos los días. Sí. Todos los días. Exactamente. Bueno, señores, nos vemos el próximo domingo si Dios quiere. Así que tengan la obligación de ser felices. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.